¿Tienen ganas de programar algo que realmente sirva? ¿Quieren hacer un proyecto que usen seguido? A mí me pasó la semana pasada cuando estaba con mis amigos, como siempre jugando a las cartas, y como siempre nadie quiere llevar cuántos puntos tiene cada equipo. Entonces dije, bueno, voy a hacer una aplicación para que esto sea mucho más sencillo, llevar los puntos en el juego de cartas, y ya que está, voy a aprovechar para explicarles un poco más acerca del desarrollo de aplicaciones web, y en este caso de desarrollo con OOP o programación orientada a objetos. Si te interesa y querés construir un contador de puntos para cartas, entonces create una carpeta de proyecto, abrí el editor de texto y acompáñame. Buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Calo y esto es .json, el canal en donde hablamos acerca de desarrollo web. Y hoy vamos a hacer un contador de truco, que es un juego de cartas que se juega por lo menos en Argentina un montón. No sé si se jugará en otros países, si se juega en otros lados me lo puedes dejar en los comentarios. Y la idea es que este contador sea muy cómodo para trabajar desde el celular, para usarlo desde el celular. Y que represente la cuenta como si fuesen fósforos, que es la representación que usamos acá en Argentina para contar puntos en el truco. Si vos no jugás al truco, esto se puede reutilizar y se puede adaptar para el juego que quieras. Yo en este caso lo hice para el truco porque era particularmente para lo que quería. Y si no tenés ganas de ponerte a programar, bueno, te voy a dejar el link después en la descripción para que puedas usar el contador de truco en la juntada con tus amigos. Para arrancar, como siempre, vamos a crear una carpeta nueva para el proyecto, abrimos VS Code y ya estamos listos para empezar a programar. ¡Vamos! Para empezar a trabajar vamos a crear nuestros archivos básicos, como venimos haciendo siempre, el index.html, el style.css y el index.js. Después en el HTML vamos a escribir nuestro código de siempre, HTML5, y ponemos Enter. Si no sabes qué es todo esto que se está escribiendo, te voy a dejar una tarjeta en donde yo te explico qué son todos estos atributos HTML. Vamos a poner de título contador de truco. Vamos a iniciar el proyecto con el live server. Vemos que ya dice contador de truco. Y vamos a poner el idioma en español, que por ahora no nos sirve para nada en realidad. Y vamos a hacer nuestras referencias. Nuestra referencia al CSS y nuestra referencia a el script que se llama index.js con la palabra defer para que se cargue después de que se carga todo el cuerpo. Vamos a guardar este archivo y cerremos el head directamente. Para saber qué es lo que tenemos que hacer, yo ya hice una referencia en donde podemos ver cómo va a ser la aplicación. Vamos a tener un título y después vamos a tener dos contadores independientes de puntos, cada uno con su botón de más, con su botón de menos y su contada de puntos agrupados en grupos de a 5 puntos que se cuentan con distintos fósforos ubicados y rotados de distintas maneras. Una vez que pasan 15 puntos hay una barra horizontal, en este caso horizontal, que separa a grupos de a 15, que es de la manera que se cuenta en el truco o que nosotros contamos en el truco. Vamos a empezar a hacer esto en HTML. Tenemos primero nuestro título que es contador de truco. Así que vamos al body, vamos a crear un H1 y ponemos contador de truco. Perfecto. Cuando estemos siempre trabajando en desarrollo web, va a ser con el inspector abierto, que es con F12 o clic derecho inspeccionar. Y tenemos que revisar que tengamos el icono este del celular activado y seleccionado el dispositivo que nosotros queramos revisar. En este caso elegí uno cualquiera que me sirve a mí para trabajar. Tenemos entonces el H1. Tendríamos que hacer ahora entonces un contenedor para todo lo que son los puntos y después un contenedor intermedio que tenga la parte de nosotros y la parte de ellos. Por lo cual vamos a hacer primero el contenedor más grande y vamos a ponerle un ID de jugadores container y adentro va a haber dos divs. Estos dos divs van a tener de clase jugador
container, por ejemplo, y van a tener un ID de jugador 1 container, por ejemplo. El segundo, vamos a copiar todos estos atributos y vamos a cambiarle por el 2. Vamos a ponerle algo para que veamos que realmente existen estos IDs. Y después vamos a tener, si no me equivoco, el botón de reset. El botón de reset. Ok. Y dentro de cada contenedor voy a tener los botones, el nombre y los puntos. Así que vamos a ponerle dentro de uno de estos divs los botones, button por 2. Uno tiene un más y uno tiene un menos. Vamos a separarlos. Ahí va. Y también tiene el nombre, que vamos a ponerle un H2. Nosotros. Y después tiene la cuenta, ¿no?, de cuántos puntos se lleva. Pero todavía no sabemos cuántos puntos tenemos. Eso lo vamos a hacer después en tiempo de ejecución, cuando la aplicación esté funcionando. Pero sí tenemos que hacer un lugar, preparar un lugar en donde después vamos a agregar todos estos elementos. Así que vamos a hacer un div y vamos a ponerle una clase de cuenta. Entonces después vamos a seleccionar este elemento y poner todo adentro. Vamos a copiar todo este elemento para el segundo elemento y vamos a poner el jugador 2 container. Y acá ya tenemos nuestra estructura básica de elementos, que van a ser todos los elementos que necesitamos. Ahora que tenemos la estructura, podemos continuar con el CSS y ya empezar a dejarlo un poco parecido para que podamos después trabajar en la funcionalidad. Vamos al CSS y primero quiero un color de fondo beige, la fuente, otro color más oscuro acá. Vamos por parte. Primero vamos a cambiar la fuente. Vamos a seleccionar todos los elementos y vamos a ponerle una font family de Bruget. Perfecto. Vamos a ponerle al body un color de fondo, entonces background color beige. Perfecto. Vamos a poner el H1 con text align center. Bien. Y también voy a querer el H2 que esté centrado, así que tanto el H1 como el H2 están centrados. Yo lo podría dejar así, pero voy a crear distintas propiedades para los dos, así que más vale vamos a dejar el H1 solo y vamos a ponerle un font size de XX large, por ejemplo. Bien. Y al H2, ya que lo estamos tocando, le podríamos poner un font size de X large. Ahí va queriendo. Ahora tenemos que hacer la sombra esta oscura que vemos acá. Y eso vamos a hacerlo en CSS. Vamos a seleccionar todo lo que sea jugador container. Y vamos a agregarle un background color. De este color. Bien, y vamos a agregar también un border radius para que esté redondeado de 5 píxeles. Vamos a hacer los botones un poco más grandes y grises de fondo. Así que vamos a seleccionar todos los buttons, porque también me sirve para el reset. Y vamos a ponerle un tamaño mínimo de 60 píxeles. Un tamaño de fuente de XX large. Bien. Un color de fondo, background color, gris oscuro. Perfecto. Y vamos a redondear esto un poco con border radius también de 5 píxeles. Ahí un poquito redondeadito. A ver cómo venimos. Bien. Tendríamos que hacer que estos botones estén un poco más arriba. Pero primero vamos a poner que los elementos, tanto nosotros como ellos, que no le cambie el nombre, ellos, estén uno al lado del otro.
Así que a este jugadores container, que creo que ya lo tengo seleccionado. No, todavía no. Vamos a poner jugadores container. Vamos a ponerle un display flex. A ver, ahí están uno al lado del otro. Vamos a hacer un justify content center para que estén centrados. Vamos a hacer que estos elementos estén un poco más grandes. Así que vamos a poner un width en jugador container de 40 viewport width o 40% del ancho de la pantalla disponible. Bien. Y vamos a ponerle un margen de 10 píxeles para que se separen un poquito y ahí me gusta un poco más. También quiero que tengan mucho ancho, mucho alto digo, que ya tengan un alto y que no esté el botón de reset acá pegado. Vamos a ponerle entonces una mínima altura, porque después si tenemos más puntos queremos que sea más grande, de 70% del tamaño de la pantalla. Ahí es suficiente. Vamos a hacer que estos botones estén un poco más arriba. Si pueden ver acá, están un poco más arriba. Para eso vamos a agrupar estos botones en algún div, así los muevo juntos. Vamos a agregar un div acá. Y vamos a llamarlo class botones jugador. Y al botones jugador vamos a ponerle primero una posición fija, no relativa, sino fija, porque quiero, fixed, porque yo quiero que mientras vaya scrolleando los botones estén siempre a la vista. Y vamos a ponerle un top, a ver, de 50 píxeles. Ok, acá veo que están un poco altos, vamos a subirlos a 60, 65... 65 píxeles, por ejemplo, me gusta. Y vamos a agregarle esta clase y estos divs a el elemento de la izquierda también. Ahí me gusta un poco más. Y ahora querría que nosotros y ellos estén un poco más separados. Así que vamos a el H2 y vamos a ponerle un margin top, no sé, de 5 píxeles, a ver. No, es muy poco. 20 píxeles, 30 y vamos probando lo que nos guste. Ahora, por ejemplo, en 30 me parece que está bien. Y vamos a hacer que esto esté centrado. Así que vamos a esta clase de jugador container y vamos a ponerle que haya un display flex. ¿Y cómo queremos que estén los elementos? Están uno abajo del otro. Así que a este display flex vamos a ponerle un flex direction de columna y vamos a ponerle un align items en center. Ahí ya lo veo todo centrado. A ver, acá está centrado, tenemos el título. Bueno, hasta ahora se ve bien. Ya que está, después del reset me voy a agregar un footer. Y dentro de este footer me voy a agregar un párrafo que tenga un texto publicitario mío, ya que estoy haciendo este video. Y una vez que tenemos esto, podemos empezar a hablar ahora sí de la programación, de ver qué se hace con cada uno de estos botones. Ahora sí vamos a hablar un poco de la funcionalidad y para eso les quiero presentar un tema nuevo que es la programación orientada a objetos o OOP. La programación orientada a objetos es una manera de trabajar en la cual vamos a crear distintos objetos o instancias de objetos, como en este caso nosotros y ellos, que son dos instancias de una cosa en común, que es un contador de puntos individual. Por lo cual vamos a crear un solo esquema de cómo es un contador, qué puede hacer, qué funcionalidad tiene, y después vamos a crear dos instancias de ese contador que lo vamos a crear en forma de clase y cada contador va a ser independiente uno del otro. ¿Cómo se implementaría esto?
Primero tendríamos que crear la clase contador. Y para trabajar con clases y con programación orientada a objetos, es mucho más cómodo empezar a crear archivos distintos para cada una de las clases que vamos a crear. Entonces vamos a crear, por orden, primero una carpeta que se llame scripts. Y dentro de scripts vamos a crear un archivo que se llame contador.js. Vamos a cargar nuestro index acá adentro, ya que es un script. Vamos a empezar a ser un poco más ordenados. Y como cambiamos nuestro index de lugar, nuestra referencia al index también la vamos a tener que actualizar. Así que ahora es scripts/index.js para que esto siga funcionando. Y en contador.js lo que vamos a hacer es crear una clase con la keyword class y vamos a ponerle contador. Y abrimos llave directamente. Dentro de esta clase nosotros vamos a hacer el plano de cómo sería un contador, qué funciones tiene. Por ejemplo, cada uno de estos contadores va a tener un número que recordar, una variable propia con la cuenta de cuánto llevamos. Vamos a llamarle número. Y para crear una variable dentro de una clase, solamente escribimos su nombre, número. Y vamos a darle un valor de 0. Sin usar let o const. Si nosotros pusiésemos const, ya vamos a tener error de que no se puede escribir. O si ponemos let, tampoco vamos a poder, vamos a tener error. Solo ponemos el nombre, número. Y le igualamos a 0. También podríamos crear una que no le igualemos a 0. Por ejemplo, nombre, que podría ser el nombre del equipo. Y la podemos dejar sin definir. ¿Qué más podríamos hacer adentro de una clase? Podríamos crear funciones específicas de una clase que las vamos a llamar métodos. Por ejemplo, ¿qué método podría tener un contador? El método de agregar y restar puntos. Para crear un método lo escribimos directamente por su nombre. Agregar, pero para demostrar que es un método vamos a ponerle los paréntesis y las llaves. ¿Qué hace agregar? Básicamente aumentaría el número por 1 o por más números. Vamos a escribir agregar, va a agregar número. Y fíjense que si yo autocompleto apretando Enter, se me autocompleta a this.número. ¿Por qué la referencia a esta variable no es número, sino es this.número? Esto es porque va a haber muchas variables que se llamen número. Va a haber la que corresponda a nosotros y la que corresponda a ellos. Entonces, para nosotros asegurarnos de que estamos haciendo una referencia al número dentro de esta clase, tenemos que escribir this número. Y agregar va a ser this número más más. O sea, le va a agregar un 1 a this número. Podríamos revisar esto haciendo un console log de this número. Pero ahora, ¿cómo ejecutamos el método agregar de una clase contador que todavía no existe ningún objeto que tenga la forma de contador? Así que primero tenemos que hacer eso. ¿Cómo podríamos hacer? Primero, y muy importante, deberíamos importar dentro de nuestro index.js el contador. Voy a importar el contador desde contador.js. Una vez que lo importamos, podemos crear una variable, por ejemplo const player1, que va a ser igual a nuevo contador. Estamos diciendo, y después paréntesis. Estamos diciendo que una variable que llamemos P1 o como queramos, va a ser un nuevo contador. O sea que después podemos acceder a P1 y cuando ponemos el punto, vamos a obtener acceso después a agregar o a restar. Fíjense que ahora no lo autocompletó. Y eso es porque todavía no sabe qué es contador. ¿Por qué no sabe lo que es contador? Porque en el archivo de contador.js nosotros deberíamos exportar esta clase para que la podamos usar en otro archivo. Guardamos acá, volvemos acá y una vez que creamos nuestro contador podríamos poner p1 punto y ahora sí tenemos agregar, nombre, número. Si hago punto nombre, estoy accediendo al nombre de este contador en particular, no de la clase contador, sino que este contador
yo podría alterar su nombre desde acá y volver a leerlo en otro momento. Y es un nombre que va a ser separado a el nombre de otro contador. Vamos a probar un poco cómo funciona esto. Vamos a ejecutar el método agregar del contador y vamos a ejecutarlo varias veces. Hay un error. No se puede usar import afuera de un módulo. Eso pasa porque para poder usar el import de esta manera, cuando hacemos referencias a nuestro script, vamos a tenerle que poner un type module. Cerramos esto para que no nos moleste más. Y podemos ver que ya tenemos impreso 1, 2, 3 y 4. Es cada uno de estos llamados a agregar, en donde agregar suma 1 a este número y luego lo imprime. Si yo hiciese otro objeto que sea un contador, vamos a ponerle un P2, y luego al P2 agrego 2 veces, por ejemplo, vamos a ver que la cuenta es distinta. No es la misma la cuenta que tiene P1 que la cuenta que tiene P2. Este es el beneficio de usar la programación orientada a objetos y de haber creado estos objetos. Cada uno tiene su cuenta y va a tener su propia lógica dentro. Bueno, ya tenemos la función de agregar. Vamos a hacerle que podamos agregar distintas cantidades. Así que al agregar vamos a hacer que reciba un atributo que sea cantidad. Y vamos a hacer que en vez de que this número se sume uno solo, vamos a hacer que this número sea igual a this número más cantidad. Esta sintaxis más igual es lo mismo que escribir this número es igual a this número más cantidad. Vuelvo para atrás. Y ahora vamos a ver que tenemos error de none, que significa not a number o no un número. Es porque cuando nosotros llamamos a agregar, no estamos enviando un parámetro. Entonces, cantidad es igual a no definido y querés sumar this número, que es 0, a no definido, y no definido no se puede sumar, porque no es un número, o is not a number, como dice acá. Para arreglar eso, vamos a hacer que cantidad, por defecto, sea 1. Por lo cual, la suma va a ser siempre de 1, al menos que en agregar yo ponga un número distinto, como por ejemplo 20, lo que va a hacer que la cuenta de P1 arranque en 20, pero no la cuenta de P2, obviamente. Perfecto, esto funciona. Ahora vamos a hacernos una de restar. Entonces, tenemos restar y vamos a copiarnos básicamente esto y esto. A ver cómo funciona esto. Vamos a restar. A todos estos agregar, vamos a cambiarlos a restar. Y a ver qué pasa. El restar no tiene un console log. Vamos a poner un console log. Ok. Acá vemos un error. Nosotros no deberíamos empezar a sacar puntos y llegar a un número negativo. Así que vamos a cambiar. En vez de restar siempre la cantidad, vamos a hacer que este número sea igual a el max, o sea, el máximo entre 0 y this número menos cantidad. Entonces, si yo empiezo a restar y mi resta da menor a 0, me quedo con el 0, que es el número máximo. Fíjense que ahora restando llega a un límite. Y si arrancamos a restar desde un número mayor, por ejemplo desde 5, no pasa nada en P1. Y si ponemos a ver 3, llega a 0 justo. Si ponemos 2, está bien. Esto está funcionando de la manera esperada. Tenemos agregar y tenemos restar. Vamos a aprovechar y vamos a hacer también el reset. Que el reset lo que va a hacer es agregar this número y lo va a igualar a 0. Entonces resetear va a volver todo a 0. Lo podemos probar agregando 2, después p1.reset, por ejemplo, y después vamos a agregar 1.
Vamos a borrar todo esto. Y vamos a tener 2, reset, y después 1, que va a ser 1. Que es lo mismo que sacarle este parámetro. Perfecto. Vamos a probar con 5. Bueno, bien. Esto está funcionando de la manera esperada. Ahora deberíamos hacer algún tipo de vínculo entre estos dos botones y las funciones de agregar, restar, reset, los distintos métodos. Eso, como lo veníamos haciendo en videos anteriores, podríamos hacerlo desde acá. Por ejemplo, podríamos poner document, getElementById o lo que sea, y que se ejecute, por ejemplo, p1.sumar, restar. Pero tendríamos que hacer eso para todos los botones de todas las instancias de un contador, lo cual sería empezar a repetir código. Si nosotros queremos que todos los más agreguen en su respectivo clase, lo que podríamos hacer es delegar todas esas funciones a cada objeto de tipo contador. Por lo cual, yo cuando creo un contador debería poder enviarle parámetros como por ejemplo qué objeto de mi HTML representa a ese contador, para que luego el contador pueda hacer toda la lógica de qué pasa si haces clic en más, qué pasa si haces clic en el menos. Así que vamos lento a hacer esto. ¿Qué tenemos que hacer primero? Dentro de las clases podemos crear algo que se llama constructor. ¿Qué es un constructor? Es la función o el método que se ejecuta cada vez que creamos una instancia de esta clase. Por ejemplo, podríamos decir que cuando se cree un nuevo contador, ocurra algo dentro de este contador. Y también lo podemos usar para recibir parámetros. Por ejemplo, vamos a recibir un nombre. Y vamos a decirle que cuando se cree una instancia de una clase de contador, se cambie esta variable de nombre por la que yo recibo como parámetro. Entonces, this nombre es igual a nombre. Y vamos a decirle que además de consologuear this número, se consologuee this nombre. Por lo cual ya tenemos que se está imprimiendo el undefined, porque el nombre en principio es no definido. Pero cuando creamos nuestro P1, podríamos enviar de parámetro nosotros. Y ahora sí, ya tenemos el nombre que queremos imprimir. Y acá vamos a ponerle ellos. Por lo cual si hago un P2 sumar, agregar, todo lo que es de P1 va a tener nosotros y todo lo que es de P2 va a tener ellos. Y ahora ya estamos diferenciando que por más de que estos dos contadores sean los dos de la clase contador, podemos notar que son dos objetos completamente distintos con sus propias propiedades. Y ya que estamos recibiendo un nombre, vamos a recibir también un container element y vamos a recibir una cuenta inicial que va a arrancar en 0. ¿Qué sería el container element? Sería el elemento del HTML que representa a nuestro objeto. Esto lo decidí yo, pero podríamos haber creado cualquier cosa. ¿Cuál es el elemento que representa a todo esto? Y es el document query selector y se llama jugador 1 container como ID. No, en vez de query selector vamos a hacer getElementById. Jugador 1 container. Y el de ellos, obviamente, va a ser jugador 2 container. Si guardo esto, podría ser que en el constructor acceder al h2 dentro de cada objeto y cambiarle el contenido. Entonces vamos a hacer container element punto query selector, vamos a seleccionar el h2 y a ese h2 vamos a ponerle el inner
text igual a nombre, por ejemplo. Entonces, si esto funciona, significa que si nosotros cuando instanciamos a P1 lo cambiamos por hola, ahora deberíamos tener el hola escrito acá y efectivamente está funcionando. Hola y chao. Y como podemos ver que esto ya es dinámico, según el texto que enviamos cuando creamos la instancia, significa que en el HTML podemos borrar lo que dicen nosotros y ellos, y esto va a funcionar de manera correcta. También podríamos hacer que al instanciarse un nuevo objeto, se cree directamente el título H2. No hace falta ni que yo lo deje vacío y después lo complete con código, sino que lo podría crear completamente por código. Pero eso ahora no lo vamos a hacer, lo vamos a guardar para otras cosas. Y ya tenemos agregar, restar, reset. Y vamos a probar la cuenta inicial. ¿Qué vamos a hacer con la cuenta inicial? Vamos a ponerle que this número sea igual a la cuenta inicial. Entonces, suponemos que arrancamos con una cuenta inicial de 5. Entonces, al agregar 5 debería tener 10. Y efectivamente arranco con 10 en el primer print. Vamos a dejar que la cuenta inicial sea 0. Y vamos a usarlo más adelante a la cuenta inicial por si nosotros tenemos datos guardados que queremos recuperar y ya arrancar nuestra cuenta desde un número en particular. Ahora lo que podríamos hacer es seleccionar los botones y poner los eventos que queríamos poner en un principio y por el cual enviamos el container element a nuestra clase. Y vamos a poner entonces que container element, query selector me lo copio de acá arriba, query selector por una clase que se llame agregar. Vamos a hacer un add event listener de tipo click y que lo que haga es ejecutar una función de flecha que ejecuta agregar, this agregar. Veamos si esto funciona. Ahí vemos que nosotros agrega, no ellos. Y ellos agrega con su propia cuenta. Para esto hay que agregar la clase agregar y restar, ¿no? a los dos elementos. Por lo cual ya vemos cómo tenemos una cuenta individual en cada uno. Y vamos a hacer lo mismo para el de restar. Va a ser this reset, no, this restar. Y el elemento que detecta es el restar. Entonces ahora tenemos suma funciona y la resta también funciona. Suma funciona y resta funciona. Genial. Ahora podríamos hacer el reset también. Pero este sí, el reset ya no es parte de los objetos. Hay un solo reset. Y este reset está en el index. Así que vamos a seleccionar el reset. Document get element by ID reset. Y vamos a hacer un add event listener de click. Y que lo que hagamos es una función. ¿Y qué va a pasar cuando hacemos clic en reset? Básicamente vamos a llamar a P1, que ya existe. En realidad todavía no existe. Esto lo tendría que bajar un poquito. Ahora sí. P1.reset, por ejemplo. Y P2.reset. Entonces al hacer clic en este botón se ejecutan los dos resets de cada uno de estas instancias del contador. A ver, llega a 3 nosotros, reseteo y arranca de nuevo. Y esto también arrancaría de 0. Perfecto, el reset está funcionando. ¿Saben qué? Vamos a hacer que el reset tenga un cartel, no lo quiero resetear sin querer. Así que vamos a hacer que el reset, en vez de hacer esto, abra un modal.
Y para eso primero tenemos que crear el modal. Así que si se acuerdan cómo es el modal, es un objeto de tipo dialog y con type igual a modal. Va a tener un texto que sea: ¿estás seguro de que querés resetear la partida? Y vamos a tener dos botones, botón por dos, que uno va a ser aceptar y el otro cancelar. Vamos a ponerles IDs de aceptar y vamos a ponerle volver, que me gusta más que cancelar, volver. Y este modal, si lo guardo, no se debería ver. Perfecto, porque queremos que se abra cuando hacemos clic en reset. Y para eso vamos a hacer que... Vamos a sacar esto de acá y vamos a crear una función que se llame reset, que sí haga esto. Y cuando se haga clic ahí en el event listener, lo que vamos a hacer es, primero vamos a seleccionar el modal, que vamos a guardarlo en otro lugar. Modal, const modal es igual a document get element by tag name dialog. Dijimos que era un dialog. Vamos a poner que al hacer clic, modal.show modal, que es el método para abrir los modales. Y si ahora guardo y aprieto reset, modal show modal is not a function. Bueno, vamos a cambiar a query selector. A ver, ahí está. Cuando apretamos reset, me abre el modal. El modal se puede sacar presionando escape, o deberíamos hacer que el volver también te lleve para atrás. Así que vamos a seleccionar también esto. Vamos a dejarlo todo en una línea para que quede cómodo. Vamos a seleccionar el volver, document get element by ID, volver. Bueno, vamos a copiarnos todo esto. Y en clic lo que va a suceder, esto ya no hace falta tampoco las llaves porque estoy en una sola línea. Y va a ser modal close. Entonces ahora el volver va a cerrar el modal. Y el aceptar, vamos a repetir todo esto. El aceptar debería hacer ejecutar this.reset. O más vale, en vez de hacer una función nueva, vamos a abrir llaves y ponerlo acá. ¿Quiero resetear? Sí. Uy. Ah, pasa que también tengo que cerrar el modal. Así que vamos a cerrar el modal después de que se resetean los números. Y vamos entonces a sumar hasta 6. Reseteo, acepto, se cierra el modal y la cuenta vuelve a estar en 0. Bien, esto ya nos está funcionando. El más, el menos. Podríamos decir que la funcionalidad está. Falta solamente que se muestren los fósforos. Así que vamos por ahí. Vamos a primero a traernos la imagen de fósforo que queremos. Vamos a crear una nueva carpeta que sea IMG, a donde vamos a poner todas las imágenes. Y yo me voy a traer la imagen del fósforo, que ustedes después la van a poder encontrar en mi repo. Voy a dejar en los comentarios quién hizo este fósforo, ya que no lo hice yo. Y ahora que tenemos este fósforo, deberíamos crearlos, poner fósforos según el número que tiene cada clase, cada contador. Esto sin duda va a ser lo más difícil que vamos a hacer en este video y para este proyecto. Vamos a crear una función nueva dentro del contador que sea actualizar cuenta. ¿Qué va a hacer actualizar cuenta? Va a básicamente actualizar los gráficos con la cuenta, o sea, va a actualizar los fósforos según el número que haya.
Cada vez que se cambie el número debería ejecutarse actualizar cuenta. ¿Y cuándo se cambian los números? Y al agregar, restar y resetear. Así que vamos a ejecutar this actualizar cuenta cada vez que hago algún cambio en el número. Y voy a sacar los console logs y lo voy a poner en actualizar cuenta para escribirlo una sola vez. Total, se ejecuta cuando sumo, cuando resto y cuando reseteo. Perfecto. ¿Qué va a hacer la cuenta? Recuerdan acá que tenemos grupos de 5 en donde hay distintos fósforos, pero siempre en grupos de 5 y hay muchos grupos de 5. Entonces, básicamente, piensen esto. Voy a tener que mirar el número y ver cuánto es el número. Y después, cada 5 números, tengo que crear un grupo nuevo. Y después, en cada grupo, tengo que crear la cantidad de fósforos que sea necesario. O sea, hasta 5. Básicamente, vamos a arrancar por un for. Porque sabemos que vamos a tener que poner un fósforo por cada uno de los números que son parte de número. Así que vamos a for. Voy a cambiar index ahí, que me gusta más. Voy a borrar esto. Y voy a decir que se ejecute según el número. ¿Qué número es la cantidad de la suma que tenemos? Entonces, para cada uno de estos números, básicamente voy a crear una constante que se llame nuevo fósforo. Y es igual a document create element, para document con D minúscula, create element de tipo img. Voy a crear una imagen. Esta imagen se crea en esta variable, pero todavía no se pone en ningún lugar de la pantalla. Después a esa imagen que se llama nuevo fósforo, voy a cambiarle el atributo src a donde está mi imagen, que es img barra fósforo.png. Y una vez que tengo el fósforo creado, puedo seleccionar el container element y agregarlo. O más vale, voy a agregarlo en cuenta, que es una clase que yo creé para que tenga todos los fósforos adentro. Así que vamos a seleccionar, vamos a agregar acá una propiedad que sea cuenta element y vamos a hacer que en el constructor seleccionemos la cuenta que era de clase cuenta y vamos a poner this cuenta element es igual a esto. Ya tenemos la referencia, así no la tenemos que buscar siempre. Y vamos a poner que cuenta element append child, que significa agregar un hijo a la cuenta element, y vamos a agregar el nuevo fósforo. Esto era this número. A ver si sumo 1. Ahí tengo mi fósforo. Si aprieto 1 de nuevo, ahí agregué 2 fósforos nuevos. Y ahora agrego 3 fósforos nuevos. Ahí estoy teniendo un poco de problema. Y voy a seguir agregando fósforos de manera exponencial. En la serie de Fibonacci, podríamos decirle. Y si resto, vamos a ver que también se siguen agregando fósforos. Hay algo que está un poco mal. ¿Qué es lo que está mal? Es que deberíamos borrar todos los fósforos para actualizar cuántos fósforos poner. O sea, sería más fácil, cada vez que apretamos más o menos, que se borren todos los fósforos y que se agreguen los que se tengan que agregar. Podríamos primero seleccionar todos los fósforos que hay. Entonces, fósforos actuales es igual, que es una constante, es igual a container element punto query selector all para seleccionar a todos, y vamos a seleccionar a todas las imágenes, que son todos los fósforos. Y después tendríamos fósforos actuales,
for each, para cada fósforo, cuenta element, puedo remove child, eliminar el fósforo. Esto me debería dar un error. A ver. Container element. Otra vez me faltó el this. Bueno, si pruebo ahora, tendría que tener un error. Que query selector all no es una propiedad de undefined. O sea que fósforos actuales está undefined. Claro, porque no hay ninguna imagen ahora. Busco los fósforos actuales. Si fósforos actuales es distinto de undefined, pasa esto. Borro todos los fósforos. Si no, no hace falta que los borre. Agrego un fósforo. Me olvidé de guardar container element en una variable. Entonces, container element. Y vamos a hacer this container element es igual a container element. Vamos a subirlo acá arriba. Y ahora sí esto debería funcionar. Agrego y acá tengo mi primer fósforo. Ahora si agrego otro, este fósforo se debería borrar. A ver, ahí está. Y ahora sí tengo la cantidad de fósforos correctos, porque primero los fósforos se borran y después se agregan fósforos nuevos. Y si reseteo, me quedo sin fósforo. Bien, la cuenta está funcionando. Ahora lo que tendríamos que hacer es que se agrupen de a 5 y tengan la forma esa rara que tienen, de forma cuadrada cruzado. ¿Y cómo vamos a hacer para que todos estos fósforos tengan distintas formas? Bueno, primero deberíamos crear clases en CSS. Vamos abajo de todo y vamos a crearnos clases que se llamen fósforo 1, 2, 3, 4 y 5. Porque va a haber distintos tipos de fósforo que se van a ver distintos. Por ejemplo, podríamos poner un background color y vamos a cambiárselos a todos. Por ejemplo, tengo estos 5 colores y tengo varios fósforos, 10 fósforos. Entonces yo tendría que ponerle clases a estos fósforos según el número que tienen. Vamos a la creación de los fósforos y antes de agregarlo vamos a ponerle una clase. Entonces vamos a ponerle el nuevo fósforo, classlist.add, agregar una clase, y vamos a agregarle una clase cuyo nombre sea fósforo, y después vamos a agregarle el resultado de i módulo 5. ¿Qué es módulo? Por si no saben, es una operación que se iguala al resto de la división. Entonces, por ejemplo, si yo digo 7 dividido 5 es igual a 1 y me sobra 2. Entonces, i7 módulo 5 es igual a 2. Es básicamente una manera de contar del 0 al 5 y repetir de nuevo 0, 5, 0, 5, al 0 al 5. Si guardamos esto y agregamos, ahí ven cómo se van poniendo todos de color. Arranca 0, 1, 2, 3 y 4. Pero yo le puse de estilos 1, 2, 3, 4 y 5 porque me queda más cómodo. Así que a esto vamos a sumarle 1. 5 más 1. Y ahora sí tengo mis 5 colores. Y ahora fíjense cómo ya los puedo ir separando de a 5 por lo menos. Porque cada 5 sé que cada uno tiene una distinta posición y forma. Así que, ¿cómo vamos a hacer para ponerlos bien de manera cuadradita? Vamos a ir a las clases y en vez de estos colores de fondo, vamos a poner de la siguiente manera. Por ejemplo, posición absoluta. Absolute. Esto va a hacer que los fósforos 1 no ocupen lugar. Por ahora no van a ocupar lugar. Vamos a dejar solamente 5 fósforos para que quede simple. Vamos a ponerle posición absolutas a todo. Ahora todos los fósforos están uno arriba del otro. No parece que hay uno solo, pero hay 5 y están apilados.
Después vamos a poner que el fósforo 1 sea el de arriba. Así que vamos a poner transform rotate 90 grados o 90 degrees. Y ahí vemos cómo este gira. Después queremos el primero en 90 grados, el segundo lo voy a rotar en 180, que está acá es el rojo. El tercero le voy a sumar 180 más, o sea que es 270. El cuarto y el cuarto no lo voy a rotar, 0. Y el quinto, que es el que está corrido, lo voy a rotar 45 grados. Perfecto. Ahora ya los tengo todos rotados como quiero. Ahora los tengo que posicionar de distintas maneras. Y para eso voy a hacer uso de algunas variables, porque voy a querer repetir números a la hora de posicionar. Así que recuerdan cuando hicimos las custom properties en mi video anterior. Vamos a poner root y vamos a crear algunas propiedades custom que yo ya tengo. Y las voy a usar para los posicionamientos. Vamos a los fósforos y al fósforo 1 vamos a ponerle, por ejemplo, esté en top menos 30 píxeles para que suba un poco. Y a la izquierda que esté según la variable que creé left horizontal. No estoy pudiendo hacer bien el cálculo porque están muy grandes estos fósforos, así que vamos a arreglar eso primero. Vamos a seleccionar todas las imágenes y vamos a ponerle un tamaño teniendo en cuenta las dimensiones del grupo, que es una variable que puse acá, que la puedo cambiar cuando quiera y cambia, puse mucho. Y cambia todo. Vamos a dejarlo en 70. Entonces está top y left. Perdón, todo esto es del fósforo 1. Me confundí yo. El fósforo 2 tendrá otro left y otro top. Y fíjense cómo ya acá los voy ordenando para que me queden de una manera cómoda. Después pueden ir probando qué números les gusta más. Pero yo ya lo estuve haciendo con prueba y error y ya me los puedo copiar. Y acá tengo mi cuadradito. Obviamente este cuadrado está en la posición incorrecta, porque le puse posición absoluta. Y la posición absoluta usa de referencia este left, este top que yo fui escribiendo, usa de referencia su elemento padre con posición relativa más cercano que haya. Volvamos para atrás. ¿Cómo sabemos si este fósforo, yo le pongo left 34, el 5, o sea que arranque 34 píxeles desde la izquierda? Pero desde la izquierda, ¿qué izquierda? Va a buscar a su padre. Y si mi padre es posición relativa, no. Sigue buscando a su padre a ver si hay alguien de posición relativa. Y si no, lo hace relativo al body. En este caso, como no creamos nada con posición relativa, lo está haciendo directamente desde el body. Pero nosotros querríamos que estos cuadros estén relativamente posicionados según un contenedor que sea el contenedor del grupo. Es un poco raro esto. Y estos contenedores se deberían crear automáticamente cada 5 puntos. Así que pasaríamos a hacer eso ahora. Yo si ahora creo más, se van a seguir creando acá dentro cada uno de los palillos. Y si los voy restando, ahora sí pueden ver cómo se crean en orden. Vamos a crear el agrupamiento. Acá en contador, vamos a hacerle que no solo que se creen fósforos cada vez que yo hago clic en el más, sino que vamos a hacer que cada 5 se cree un grupo. Entonces, vamos a crear un grupo actual, que por ahora no es nada. Y vamos a ponerle que si el módulo de i contra 5 es igual a 0, que esto significa cada 5 veces, vamos a hacer que grupo actual sea igual a document create element de tipo div. O sea, vamos a crear un div. Y a este div vamos a ponerle una clase. Grupo actual, class list, add. Y vamos a agregarle la clase de
grupo. Y vamos a hacer que el grupo se agregue a la página. O sea, a cuenta le vamos a agregar el grupo actual. Y los fósforos, en vez de agregarlo a la cuenta, vamos a agregárselo al grupo actual. Si esto está bien, no es this grupo actual, es solamente grupo actual, porque lo estoy creando dentro de esta función. Si esto está bien, tenemos que volver a escribir el borrado de fósforos, teniendo en cuenta que ahora hay grupos. Nuestro problema de ahora es que al agregar el segundo fósforo, falla en borrar todos los fósforos que ya existían, porque no está teniendo en cuenta que ahora el fósforo, si vamos acá, es hijo de grupo, no es hijo de cuenta. Entonces a cada grupo le tengo que borrar sus fósforos correspondientes. Está un poco complicado de entender. En vez de revisar si hay fósforos para borrarlos, vamos a revisar si hay grupos. Grupos actuales, para seguir la nomenclatura que estábamos usando. Y vamos a seleccionar los grupos actuales. Grupos actuales es Query Selector Grupo. Entonces, si borramos todo, lo que deberíamos revisar es si hay grupos actuales. O sea, si la longitud de grupos actuales es mayor a 1, lo que voy a hacer, en vez de borrar cada fósforo, ya borro el grupo entero. Porque si borro el grupo, estoy borrando los fósforos que tiene dentro. Así que si hay más de uno grupos actuales, o puede ser si grupos actuales, también creo que debería funcionar, pero vamos a dejarlo así. Grupos actuales para cada grupo. Vamos a poner this cuenta element remove child el grupo. Entonces voy a borrar todos los grupos. A ver. Claro, no, este grupo no lo tengo que agregar a la cuenta en todas las iteraciones, solo cuando se crea el grupo. Ahí está. Creo uno. Perdón, ahí lo que hice fue... el grupo actual se tiene que crear afuera del for. Si nosotros el grupo actual lo dejamos dentro del for, lo que pasaba es que en cada iteración se reseteaba el grupo actual y nosotros queremos que se mantenga el grupo actual. Total, cada 5 iteraciones cambia de referencia. Pero es necesario que creemos la variable fuera del for para que no se inicialice vacía en cada iteración. Y una vez que tenemos esto, ya tenemos entonces el agregado, el cierre y de a grupos, a ver si se crean distintos grupos. Yo acá creo... No, espera, quiero seleccionar... Ahí está. Esto es parte de un grupo. Y si sigo agregando, ahí se crea un segundo grupo. Si sigo agregando 5, se van agregando nuevos grupos como van viendo acá. Y si los voy restando, ahí se borran. Y también tuve que cambiar esta comprobación a mayor o igual a 1 o a mayor a 0 si les gusta, para que todo funcione correctamente. Ya se están creando y se están borrando. Ahora solamente me falta que se posicionen uno abajo del otro. Dijimos que habíamos creado este grupo para ponerle las posiciones relativas. Así que vamos al CSS. Vamos a llamar a grupo y vamos a ponerle la posición relativa. Todo está en el mismo lugar, pero va mucho mejor. Vamos a ponerle un tamaño a este grupo. Así que vamos a ponerle una width de la variable de dimensiones de grupo. También vamos a ponerle un height de lo mismo. ¡Ah! Ahí va queriendo. Y vamos a ponerle un margen de 10 píxeles. Entonces lo que yo estoy haciendo, el grupo,
es algo vacío que tiene el mismo tamaño que nuestros 5 puntos. Y después le pongo un margen entre ellos. Y adentro, cada fósforo está puesto de manera absoluta en posición a la relatividad de cada grupo. Y ahí los podemos posicionar como nosotros queremos. Vamos a borrar estos fondos de colores. Y ese también. Y ahí ya tenemos nuestros fósforos funcionando. Ahora me gustaría poner el divisor. ¿Vieron que yo tenía en la referencia acá? Referencia, vamos a ponerlo acá, referencia. Esta referencia tiene un divisor cada 15 puntos que nos sirve para leer rápidamente en qué posición del juego estamos. Así que vamos a hacer eso. Cuando estamos en el contador agregando la cuenta, podríamos revisar que si i módulo 15 es igual a 0, o sea, cada 15 puntos, podríamos crear un elemento que sea una barra y ponerlo. Siempre y cuando estemos creando un nuevo grupo. Así que acá adentro. Si estamos creando un nuevo grupo y ese grupo es cada 3 grupos, lo que vamos a hacer, siguiendo lo que creamos antes, es crear un div. Vamos a agregarle la clase de separador y vamos a ponerlo en la cuenta element. Y vamos a decir en el CSS qué es un separador. Separador. Y el separador va a ser un elemento que tiene el ancho, el grupo, tiene un margen de 10 píxeles para todos lados y tiene un borde que es sólido negro de 2 píxeles. Uf. Acá estoy creando bordes a lo loco, porque como cuando actualizamos los fósforos, borramos todos los fósforos y volvemos a hacerlos, también deberíamos borrar todos los separadores. Así que en donde estoy borrando todo, que es acá, también lo que voy a hacer es lo mismo que antes. Borro estos fósforos actuales que ya no me sirven más, pero creo los separadores actuales, que busca todos los separadores, y después voy a agarrar los separadores actuales y voy a borrar los separadores uno a uno. Entonces, ahora cuando los cree, no se van a agregar nuevos, aunque estos separadores están bastante mal. No debería poner si el módulo de i a 15 es 0. También tendría que revisar que i sea distinto de 0 para que no me ocurra esto que en el primero ya me hace una línea divisora. Si guardo ahora, no me hace la primera línea divisora. Uy, ahí sí me lo hizo, pero me lo hizo demasiado tarde. Claro, esto funciona porque yo estoy agregando el grupo primero y después la línea. Eso es una cosita de mover esta línea un poco más abajo. Y ahora debería funcionar todo bien. Perfecto. Ya tengo mi separador, mi segundo separador. Esto se sigue estirando. El scroll funciona. Y fíjense cómo este más y menos siguen acá, se quedan, que es lo que yo estaría esperando para poder agregar y borrar en cualquier momento. Y las líneas también se borran. Así que esto podríamos decir que está funcionando. También tendría que funcionar de este otro, se supone, porque la funcionalidad que escribo para uno, como es en la clase, también sirve para el otro. Y esto está bastante bien. Nuestra funcionalidad del contador ya está. Podemos sumar, podemos restar, se marcan las separaciones de 15, está bastante bien. Ahora lo que tendríamos que hacer es que cuando se reinicie la página no se borre el puntaje. Porque mira, si estás jugando al truco, se cierra la página sin querer, apretaste algo y borraste todo sin querer y no te acordás el número. Estaría bastante fiero. Así que vamos a hacer un poco de persistencia para que tengamos los números. Y esta persistencia la vamos a hacer mucho
Y esta persistencia la vamos a hacer mucho más fácil de lo que parece. Vamos a hacer algo que no está 100% bien, pero es fácil y nos va a sacar del apuro. ¿Cuándo vamos a querer guardar los datos que tenemos? Cada vez que se actualice la cuenta. O sea, cada vez que agrego un punto, quiero guardar en mi memoria que nosotros llevamos 2 puntos o que ellos llevan 4. Cada vez que resto, también quiero actualizar. Y cada vez que reseteo, quiero también actualizar este valor. O sea, básicamente, cada vez que hago clic en cualquier botón, excepto cuando hago clic acá en volver. Pero no importa. En este caso no nos importa. Así que vamos a hacer un document query selector all. Vamos a seleccionar todos los botones y vamos a agregar eventos. Add event listener de tipo click. Y vamos a hacer que cuando se clique cualquier botón, vamos a crear un objeto que es el que vamos a guardar. Entonces vamos a llamarlo const partida a guardar y es igual a un objeto que tiene el nombre del jugador 1, p1.nombre, y va a ser igual a p1.número. Esta manera de crear objetos hace que la propiedad de este objeto sea variable. O sea, no se va a llamar p1.nombre, se va a llamar nosotros, por ejemplo. Y también el p2.nombre tiene p2.número. Y una vez que tenemos esta partida a guardar, lo que podemos hacer es acceder al local storage, que es al almacenamiento local, y podemos poner set item y vamos a decirle que genere una propiedad que se llame truco y que el valor sea json.stringify partida a guardar. ¿Qué significa esto? Local storage es un almacenamiento que todos tenemos en nuestros dispositivos en el navegador, que puede guardar cosas por más de que nosotros cerremos el navegador y lo volvamos a abrir. Este almacenamiento solo puede almacenar objetos de tipo string. No puede guardar un objeto complejo, solo variables string. Entonces nosotros vamos a guardar, bajo el nombre de truco, una representación tipo string de este objeto. Estoy viendo que hice mal el selector, era button, no butos. Y ahora podemos probar agregar puntos a nosotros y agregar puntos a ellos. Y para verificar si esto funciona, vamos a poner un console log que sea guardado. Vamos a la consola. Query selector all add event listener no funciona. Query selector all button. Claro, perdón. El evento no se lo puedo agregar a un array. Tengo que agregar un for each button. Y abro función. Entonces queda así. Llamo a todos los botones. Y después para cada botón de la lista de botones voy a agregar un event listener de click que crea un objeto. El objeto lo convierte en string y lo guarda en el local storage bajo el item truco. Y después va a loguear un guardado. A ver si dice guardado, 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 guardado. 3 a cualquiera, a 7. Para probar si esto funciona, podemos hacer un puntaje que nosotros dispongamos. Vemos en la consola que se están guardando. 17 a 8. Y después podemos ir a más, a application. Lo tengo acá en este caso, si no estaría acá. Vamos a local storage, seleccionamos nuestro IP, buscamos el key truco y acá podemos ver nuestro objeto. Ellos 17, nosotros 8. Es exactamente lo que estamos guardando. Y si la cambiamos, podemos ver cómo la memoria va cambiando. Y si reseteamos, 0 a 0. Perfecto. Entonces ya estoy guardando en el navegador. Miren que si yo
recargo la página, por más de que acá no hay nada, en la memoria sí está guardada la partida. Pero ahora lo que debería hacer, esto va acá, es que cuando se ejecuta la aplicación por primera vez, que se cargue este puntaje. Así que en index vamos a agregar un objeto que sea const partida en memoria y vamos a igualarla a local storage get item truco. Y a esto, como truco dijimos que era un string, vamos a hacerle un json.parse. Esto lo que hace es leer el string y vuelve a reconstruir el objeto JSON. Y vamos a consologuear partida en memoria para ver qué es. Vamos a la consola, partida en memoria, acá está nuestro objeto y está funcionando. Eso significa que cuando cree los contadores, tengo este tercer atributo que habíamos creado, que era cuenta inicial. Yo lo puedo reemplazar y poner cuenta inicial va a ser igual a partida en memoria y después es esta palabra que es nosotros, que la deberíamos guardar, más vale acá arriba, en una constante const p1 nombre y vamos a ponerle nosotros p2 nombre ellos. Entonces esto lo puedo cambiar por una variable y esto me permite acceder de esta manera p2 nombre. Entonces voy a buscar a la partida en memoria al elemento que se llame nosotros o ellos. Y si esto funciona bien, este número debería estar cargado. A ver, sí, estaba cargado, pero no se actualizó en pantalla esto. Entonces vamos a... Una vez que se crean estos dos elementos, podemos decir que en el constructor, acá mismo, cuando se termina de crear el elemento, llame a this actualizar cuenta. Y ahora si recargo, tengo la partida guardada de la última vez. Finalmente tenemos la aplicación funcionando. Podemos agregar puntos, restarlos en las dos partes. Podemos actualizar la página y se vuelve a cargar. Reseteamos. Hasta ahora todo bien. Lo único que me queda por ahí es ajustar un poco el estilo de los botones, tanto del reset como de aceptar y volver. Y además tenemos esta línea de selección que está medio molestando. Así que una cosita más para arreglar, que es que a todo vamos a ponerle Text Align Center. Y enseguida ya tenemos el botón centrado, tenemos el footer centrado y cuando entramos a Reset tenemos los botones centrados. Finalmente voy a seleccionar todo y voy a poner User Select None para que el usuario no pueda seleccionar absolutamente nada, ni en la versión móvil ni en la versión de escritorio. Y veamos que en la de escritorio sigue funcionando bien. También más o menos podemos ir viendo cómo, excepto que tengas un dispositivo extremadamente chico, que ya no hay de 200 píxeles de ancho, esta aplicación debería funcionar suficientemente bien. ¿Y qué te pareció? Para mí quedó bastante bien. Yo ya lo estuve usando con mis amigos y la verdad es que nos sirvió bastante, así que doy fe de que la aplicación es útil. Comentame si te estaba pasando lo mismo con tu grupo de amigos y si tenés pensado crear alguna aplicación de este estilo para solucionarte el problema. Si te gustan estos videos más o menos largos en donde yo hago todo un proyecto en un solo video, te voy a dejar una lista de reproducción en donde hago un proyecto por cada video que hago y que los podés ir haciendo al lado mío para terminar con un portfolio bien completito. No te olvides de dejarme tus dudas y acordate que
en la descripción voy a dejar el repositorio por si querés ver el código, que probablemente esté un poco distinto porque le voy a agregar alguna que otra cosilla. Y también va a estar el link de la aplicación para que la puedan usar ustedes con sus amigos. Y sin más, hasta la próxima.